La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados, el bloque occidental y el bloque oriental. El término Guerra Fría se usa porque no hubo una lucha a gran escala directamente entre las dos superpotencias, pero cada una apoyó a lados opuestos en los principales conflictos regionales. La Guerra Fría comenzó con el anuncio de la doctrina Truman en 1947. Comenzó gradualmente. Las raíces de la Guerra Fría se remontan a las tensiones diplomáticas y militares que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. El establecimiento de regímenes comunistas de la Unión Soviética en los países que había liberado del control nazi alarmó a los Estados Unidos y al Reino Unido. La Revolución Rusa de 1917 y el posterior Tratado de Brest-Litovsk profundizaron la desconfianza entre los aliados occidentales. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948-49, la 1945-1949, la Guerra de Corea de 1950-1953, la Revolución Húngara de 1956 y la crisis de Suez de ese mismo año en 1961. Alemania Oriental, aliada a los soviéticos, construyó el muro de Berlín para evitar que los ciudadanos de Berlín Oriental huyeran a Berlín Occidental. En la década de 1960, las demandas territoriales soviéticas a Turquía con respecto a los Dardanelos en la crisis del estrecho de Turquía también fueron un factor importante en aumento de las tensiones. Los miembros no soviéticos del Pacto de Varsovia ganaron un alcance significativo para perseguir sus propios intereses. En 1946, James F. Byrnes advirtió a los soviéticos que Estados Unidos tenía la intención de mantener una presencia militar en Europa indefinidamente. En 1947, el presidente estadounidense Harry S. Truman se indignó por la percepción de resistencia de la Unión Soviética a las demandas estadounidenses en Irán. Turquía. Truman pronunció un discurso pidiendo la asignación de $400 millones para intervenir en la guerra y dio a conocer la doctrina Truman, que enmarcó el conflicto como una competencia entre pueblos libres y regímenes totalitarios. La doctrina Truman y el Plan Marshall condujeron a miles de millones en ayuda económica y militar para Europa Occidental. Grecia y Turquía, todas las principales potencias, se dedicaron al espionaje, utilizando una gran variedad de espías, agentes dobles, topos y nuevas tecnologías como la KGB soviética. Era la oficina responsable del espionaje extranjero y la vigilancia interna. La operación soviética más famosa involucró a sus espías atómicos que entregaron información crucial del proyecto Manhattan de los Estados Unidos. Una red masiva de informantes en toda la Unión Soviética se utilizó para monitorear el disenso de la política y la moral soviéticas oficiales. Hasta la ruptura entre Tito y Stalin, las potencias occidentales y el bloque oriental se enfrentaron sin concesiones. Stalin propuso repetidamente un plan para unificar Alemania Oriental y Occidental bajo un solo gobierno elegido en elecciones supervisadas por las Naciones Unidas. Durante la división chino-soviética también se produjeron guerras espía entre la URSS y la República Popular China, pero esta propuesta fue rechazada por las potencias occidentales. Los medios de comunicación en el bloque oriental eran un órgano del Estado. Completamente dependiente y subordinado al Partido Comunista, los Estados Unidos, actuando a través de la CIA, inició una larga lista de proyectos para contrarrestar el atractivo comunista entre los intelectuales en Europa y el mundo en desarrollo. La CIA también patrocinó encubiertamente una campaña de propaganda doméstica llamada Cruzada por la Libertad Truman. Bajo la influencia del asesor Paul Nitze, vio la contención como un retroceso completo de la influencia soviética en todas sus formas en 1953. Los cambios en el liderazgo político de ambos lados cambiaron la dinámica de la Guerra Fría. Dwight D. Eisenhower fue inaugurado presidente en enero de ese año. En 1956, denunció a Joseph Stalin y procedió a facilitar el control sobre el partido y la sociedad. La Revolución Húngara de 1956 ocurrió poco después de que Khrushchev organizara la eliminación del stalinista de Hungría, en respuesta a un levantamiento popular anticomunista.
El nuevo régimen disolvió formalmente la policía secreta y declaró su intención de retirarse del Pacto de Varsovia. Los acontecimientos en Hungría produjeron fracturas ideológicas dentro de los partidos comunistas del mundo, particularmente en Europa Occidental. La política exterior de Kennedy estaba dominada por enfrentamientos con la Unión Soviética como Truman y Eisenhower. Kennedy apoyó la contención para detener la propagación del comunismo. Kennedy implementó una nueva política exterior de Kennedy. Las políticas del Shah incluyeron la prohibición del partido Tudeh comunista de Irán y la supresión general de la disidencia política. El gobierno indonesio no alineado de Sukarno se enfrentó a una gran amenaza para su legitimidad. Hagan nuevamente ganó las elecciones coloniales en 1957 y 1961. A pesar del cambio de Gran Bretaña a una reconsideración de su punto de vista como el de la izquierda soviética, los Estados Unidos presionaron a los británicos para que retuvieran la independencia de Guyana hasta que se pudiera identificar, apoyar y llevar al cargo una alternativa a Hagan. El lanzamiento de Sputnik inauguró la carrera espacial. La crisis de Berlín de 1961 fue el último incidente importante en la Guerra Fría con respecto al Estado de Berlín y la Alemania posterior a la Hallan-Eden-Murio. Segunda Guerra Mundial. La reacción del público en la Unión Soviética fue mixta. La crisis de los misiles cubanos acercó al mundo al Tratado Antártico. El primer acuerdo de control de armas de la Guerra Fría había entrado en vigor en 1961. La guerra de Vietnam se convirtió en un atolladero para los Estados Unidos, lo que llevó a una disminución del prestigio internacional y la estabilidad económica. La retirada de Estados Unidos de la guerra lo llevó a adoptar una política de distensión tanto con China como con la Unión Soviética. La ofensiva Tet de 1968 resultó ser el punto de inflexión el 20 de agosto de 1968. El ejército soviético, junto con la mayoría de sus aliados del Pacto de Varsovia, invadió Praga. La invasión provocó intensas protestas de Yugoslavia, Rumania, China y de los países de Europa Occidental. Como resultado de la división chino-soviética, Richard Nixon decidió usar el conflicto para cambiar el equilibrio de poder hacia los activistas de derechos humanos en Kissinger y Nixon fueron realistas que restaron importancia a los objetivos idealistas. Las tensiones a lo largo de la frontera chino-soviética alcanzaron su punto máximo en 1969 y 1973. Nixon anunció que su administración estaba comprometida a buscar el estatus comercial de nación más favorecida con la URSS. La enmienda Jackson-Vanik, que se adjuntó a la Ley de Comercio de 1974, vinculó la concesión de la nación más favorecida a la URSS con el derecho de la operación judíos soviéticos perseguida. Storm 333 fue uno de los más exitosos en la historia de la Unión Soviética. 30 guardias de palacio afganos y más de 300 guardias del ejército fueron asesinados, mientras que otros 150 fueron capturados. Después de la operación, un total de 700 soldados afganos que se rindieron a las fuerzas soviéticas fueron tomados como prisioneros. La CIA trató de debilitar a la Unión Soviética promoviendo el islamismo en la Unión Soviética de Asia Central de mayoría musulmana. La CIA alentó las Fuerzas Armadas soviéticas, se convirtieron en las más grandes del mundo en términos de número y tipos de armas que poseían. A principios de la década de 1980, la URSS había construido un arsenal militar y un ejército superior al de los Estados Unidos. Reagan revivió el programa B-1 Lancer, produjo misiles LGM-118 Peacekeeper, instaló misiles de crucero estadounidenses en Europa y anunció la iniciativa de defensa estratégica experimental. El 1 de septiembre de 1983, un Boeing 747 con 269 personas a bordo, incluido el congresista Larry McDonald. Al mismo tiempo, Arabia Saudita aumentó la producción de petróleo, incluso cuando otras naciones no pertenecientes a la OPEP estaban aumentando la producción. Estos desarrollos contribuyeron al petróleo de la década de 1980. La administración Reagan enfatizó el uso de tácticas de contrainsurgencia rápidas y de bajo costo para intervenir en conflictos extranjeros.
Las intervenciones de Reagan contra Granada y Libia fueron populares en los Estados Unidos. Los soviéticos incurrieron en altos costos para sus propias intervenciones extranjeras. Gorbachov introdujo la glasnost o apertura, que aumentó la libertad de prensa y la transparencia de las instituciones estatales. Glasnost tenía la intención de reducir la corrupción en la parte superior del Partido Comunista y moderar el abuso de poder en el Comité Central. Gorbachov y Bush declararon la Guerra Fría en la Cumbre de Malta el 3 de diciembre de 1989. Su política de glasnost liberó el acceso público a la información después de décadas de fuerte censura gubernamental. El estancamiento de la Unión Soviética en el picnic paneuropeo en agosto de 1989 puso en marcha una reacción pacífica en cadena, al final de la cual el bloque del Este se derrumbó. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 simbolizó el colapso de los gobiernos comunistas europeos. Al mismo tiempo, las repúblicas soviéticas comenzaron movimientos legales hacia potencialmente declarar la soberanía sobre sus territorios, citando la libertad de separarse en el artículo 72 de la Constitución de la URSS en agosto de 1991. Letonia y Estonia declararon inmediatamente la restauración de su plena independencia para el otoño. Gorbachov ya no podía influir en los eventos fuera de Moscú. Rusia asumió la membresía de la Unión Soviética en la ONU y la membresía permanente en el Consejo de Seguridad. El arsenal nuclear y la descomunización en Rusia se ha restringido a medidas a medias. Si es que se ha llevado a cabo, la nostalgia por la Unión Soviética está aumentando gradualmente en Rusia. Los símbolos comunistas siguen formando una parte importante de la retórica utilizada en los medios de comunicación controlados por el Estado. Con los Estados Unidos como la única superpotencia política, los gastos militares estadounidenses acumulados a lo largo de toda la Guerra Fría ascendieron a un estimado de $8 billones, ya que prohibirlos en otros países es visto como sacrilegio en el mundo posterior a la Guerra Fría. Se considera unipolar. La Guerra Fría perdura como un tema popular, reflejado en los medios de entretenimiento en 2013. Una serie de drama de acción de Gigabyte durmiente agentes viviendo al lado de Americans, establecida a principios de la década de 1980, ocupó el puesto número 6 en la lista anual Metacritic Best New TV Shows. Gracias por ver el video, nos vemos la próxima vez.